15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice el aceite, dice la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero el aceite lo usamos como un símbolo, amén, como un símbolo de fe, amén. Gloria a Dios. Los niños, vamos a enviarlo a su clase con nuestra hermana Hilda, porque esos niños se ponen desesperados cuando llega la hora de... Bendito sea el nombre de Dios. Hasta yo también, si hubiera sido, si hubiera estado en esa etapa todavía de los niños esperan ansiosos su clase, compartir con su maestra y también la merienda. No digan que no, porque algunos de ustedes también, yo lo he visto, repartiendo la merienda. Y usted sabe que el que parte y reparte. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay poder. Hermanos, a lo que vinimos. Vamos a orar primeramente por este aceite. Bendito Dios. Que nosotros usamos mucho el aceite, porque mire que en este lugar, para la gloria de Dios, siempre estamos orando los unos por los otros. ¿A dónde, Julio? Gloria a Dios. Hermanos, extienda su mano. Todo aquel que ha creído en el Señor y que cree en esto, en todos los procedimientos que nosotros hacemos, extienda su mano y oremos. Dios de gloria, de amor, Dios de poder, de bondad, de misericordia, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Padre de la gloria, que tú unjas y bendigas este aceite que presentamos delante de ti, Señor. Que sea ungido por tu poder divino y que sea usado para tu honra y tu gloria. Señor, destinado para tu uso. Que este aceite sea un símbolo, bendito Dios, de tu amor, de fe y de tu gran misericordia, utilizado para sanar y para consolar. Que la unción de este aceite traiga paz y descanso a aquellos que lo necesitan, dentro y fuera de su corazón. Que este aceite sea utilizado para tu obra, para aliviar el dolor y curar las heridas, no importa cuál sea. Que sea un instrumento de tu gracia para todos aquellos que lo necesitan y para cada uno de nosotros, Padre, que buscamos siempre de tu ayuda y de tu guía, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a poner esto por aquí. Ya estamos ready para usarlo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿No siente el gozo? Amén. Hermanos, en las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre las pruebas que vienen a nuestra vida. Amén. ¿Alguien se acuerda de las cosas que hablamos? Gloria a Dios. Entonces, tomamos en esas enseñanzas como ejemplo a nuestro padre Abraham, quien fue probado en muchas ocasiones con grandes pruebas. Abraham fue llamado, ¿cómo fue llamado Abraham? El padre de la fe. Y en el día de hoy yo quiero hablarles bajo el tema Caminando con Dios por medio de la fe. Porque si nosotros tenemos fe y caminamos con Dios, pues es lógico que nosotros entonces vamos a poder enfrentar cualquier prueba. ¿Sí o no? Amén. Entonces, aunque Abraham es el padre de la fe,
Para el propósito de este mensaje, ¿verdad?, de esta enseñanza, quiero tomar a otro personaje que, aunque la Biblia hable poco de él, también este personaje está registrado en lo que podemos llamarle el Salón de la Fama de la Fe. Y ese personaje es Enoc. Así que vamos al libro del Salón de la Fama de la Fe para poder aprender sobre Enoc. Pocas cosas se dicen, pero podemos aprender mucho de él. Bendito Dios, porque la palabra de Dios es una fuente de agua viva. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es de gran uso para nuestra vida diaria. Amén. Y para acercarnos a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a tomar los versos del 1 al 6. Necesito en el día de hoy que pongamos mucha atención. Vamos a leer mucho, vamos a estudiar mucho, vamos a pensar mucho. Amén. Pero también nos vamos a gozar porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Amén. Dios. Libro de Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 6. Amén. Cuando todos lo tengan con un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa. Señor, ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos a entenderla y también ayúdanos, Señor, a caminar por ella. Padre, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, no sienta el gozo. Vamos al verso 5 de nuevo. El verso 5 dice: por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué hizo? Tuvo testimonio ¿de qué? De agradar a Dios. Entonces, ustedes, conociéndome a mí, saben que la primera pregunta mía es: ¿estamos nosotros agradando a Dios con nuestro testimonio? Tome 2 segundos para que piensen esto. ¿Estamos nosotros agradando a Dios con nuestro testimonio? El verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, o Él premia a todos aquellos que le buscan. Amén. Su nombre. El interés mío en el día de hoy es que de alguna forma nosotros aprendamos a trabajar cada día en cómo nosotros podemos agradar a Dios. Amén. De manera que agradar a Dios es
caminando con Dios por medio de la fe. Así nosotros agradamos a Dios, caminando con Dios por medio de la fe. Si vamos a ver cómo caminar con Dios, es, hermanos, dando un paso de fe cada día. Tenemos que vivir un día a la vez, pero ese día que nosotros vivimos debemos hacerlo confiando en la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque cuando nosotros somos creyentes, hermanos, no somos simplemente personas que hicimos una decisión. Somos personas que también tenemos que tener una intimidad estrecha de amistad con Dios, caminando con Él día a día, todos los días. Acuérdense, cuando hablamos 2 semanas atrás, dijimos que estos iban a ser, que nosotros teníamos siempre exámenes que nos iban a ayudar siempre a progresar en el camino que estamos caminando hasta el día final. Amén. Si usted no se ha dado cuenta todavía, especialmente aquellos que ya tienen un tiempo en los caminos del Señor, caminar con Dios es simplemente una vida de fe. Amén. Vamos ahora a ir al capítulo 5 del libro de Génesis. Capítulo 5 del libro de Génesis. Y muchas veces este capítulo es, hermano, pasado por alto por muchos de nosotros, pero es muy importante para poder entender este asunto que estamos hablando de la fe en el día de hoy. En este capítulo 5 aparece la historia de lo que leímos en el libro de Hebreos, capítulo 11, y con un detalle muy importante, porque lo hace con una forma cronológica. Y cuando le digo que mucha gente lo pasa por alto, el capítulo 5, es porque cuando vemos, incluso muchas personas que estudian la palabra de Dios, y teología incluso, cuando ven cronología y cuando ven muchos nombres pegados y mucha cuestión, tratamos de mantenernos un poquito alejados, porque a veces nosotros pensamos que no tienen un valor, pero sí tienen un valor grande. Amén. Vamos a ver. Vamos a empezar a leer en el capítulo 5, empezando del verso 5 hasta el 20. Pongan atención, no quiero que se me pierda. Capítulo 5, versos 5 hasta el 20. Usted va a ver por qué a veces mucha gente le tiene un poquito de miedo, o no de miedo, sino no tiene mucho interés, mucha importancia a leer estos versos. Amén. Capítulo 5, versos 5 al 20. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Perdón, Enos, no Enoc. Enos, no Enoc. Amén. Perdón, continúe. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Un segundito. Vayan fijándose desde ahora un detalle muy importante, que cada vez que menciona el nombre de uno de estos personajes hay un factor común que dice que murió. Amén. Después de larga vida, pero dice que murió. Sí, continúen, por favor. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. No, a Cainán. Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años, engendró a Mahalalel
Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahora sí. Ahora sí. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Amén. ¿Qué tenían en común todos los nombres en esta historia? Que la palabra dice que todos Murieron. murieron. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora vamos a continuar leyendo, pero nos vamos a topar con un personaje que todo el mundo ha oído, que siempre ha sobresalido, siempre ha llamado la atención por su larga existencia. Vamos a leer ahora del verso 21, a continuar, ahora el verso 21 al verso 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, ¿Quién fue Matusalén? el más longevo. Amén. Matusalén fue el hombre que más vivió en la historia, según la Biblia. Amén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Wow. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Fíjense de lo que acabamos de leer. La Biblia dice que Enoc no murió, sino que fue arrebatado. Bendito sea el nombre de Dios. A diferencia de todos los otros, Enoc fue arrebatado, hermanos. Fue el primer ejemplo del arrebatamiento descrito en la Biblia. Cosa que es muy difícil ahora mismo encontrar una iglesia que hable del arrebatamiento del pueblo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero gloria a Dios que en este lugar sí nosotros predicamos el arrebatamiento, predicamos al Espíritu Santo, predicamos al Padre, al Hijo, bendito sea el nombre de Dios, y a Jesucristo, que es el Salvador de cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Enoc fue arrebatado, no vio muerte, dice la palabra. Entonces, parece que nosotros debemos aprender algo de Enoc para que un día nosotros también podamos ser arrebatados, bendito sea el nombre de Dios, por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el hombre de Dios tiene que tener fe. Amén. Leemos de nuevo el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ahora vemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, que dice así: por la fe, entonces, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Hay revelación en la palabra, sí o no?
ya esa está amarrado. ¿Cómo fue que Enoc agradó a Dios? Por la fe. El verso 6 del capítulo 11 dice la respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Dios a Enoc? Caminando con Dios, aceptando su voluntad. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo a Dios por medio de ¿qué? De la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la vida del cristiano es simplemente una vida de fe y también sometimiento. Amén. Pero ¿de dónde tuvo Enoc esa fe? Bueno, la tuvo de la palabra de Dios. Amén. Tal vez no escrita como usted y yo la tenemos en el día de hoy. Amén. Pero Romanos 10:17, ¿quién sabe lo que dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes como que lo pensaron mucho eso para responder. No me asusten. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios, no se me pierdan. Este punto es importante para nosotros, porque nosotros nunca vamos a tener la fe aparte de la voluntad de Dios. Hermanos, eso no es verdad. La fe de nosotros nunca va a ir aparte de la voluntad de Dios. Usted puede creer en lo que usted quiera. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Usted puede creer en lo que usted quiera, pero si no es voluntad de Dios, esa fe no va para ningún lado. ¿Sí o no? Si podemos profundizar, me meto en camisa de once varas, y usted sabe que hay gente que se ponen a estar diciendo cosas en las iglesias y profetizando cosas que muchas veces Dios no ha autorizado o Dios no ha dicho. Gloria a Dios por los profetas verdaderos que Dios usa, porque aquí hemos tenido muchos buenos profetas que han venido, que Dios lo ha usado, pero también han habido algunos que parece que la emoción se ha puesto delante de la voluntad de Dios, hermanos, y le han hecho daño a muchas personas en las congregaciones, no solamente en esta, en muchas. Entonces, le va a amar al hermano y después vienen y le pasa como vienen con un trauma delante de la presencia de Dios y vienen como el perro arrepentido después, con lágrimas, llorando, con su mirada tierna, con el hocico partido, y lo otro que le pasa después. Gloria a Dios que aparte de esta congregación ser una congregación de misionera, también es una congregación de amor y restauración. A su nombre, a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. La fe no está adivinando la voluntad de Dios. Por lo contrario, esto tenemos que tenerlo claro. La fe es para aprender la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? La fe es para aprender la voluntad de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Para qué es la fe?
para aprender la voluntad de Dios sobre nosotros. Hermanos, yo no estoy hablando a lo loco. Aquí hay mucha gente que sabe mucho de la palabra. La Biblia dice que cuando Sansón iba a pelear contra quien sea que viniera, fíjense en los detalles que da la Biblia. Dice la palabra que el Espíritu venía sobre él. Entonces quiere decir que era voluntad de Dios obrar en ese momento. Asimismo pasaba cuando David peleaba con los osos y con los leones. El Espíritu venía sobre él. El hombre que yo dije la semana pasada, que era el hombre en cuanto a milagros más poderoso, ¿verdad? Que podemos decir que fue usado en la Biblia. Sin quitarle los méritos, en una ocasión, él hizo algo que se vio feo. Cuando le dijo a la mujer que iba a quedar embarazada, que después el niño murió y después él no podía resucitarlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Se la vio fea, ustedes saben esa historia. Porque cuando Dios no está en el asunto, lo único es que falta a ver si Dios tiene misericordia. ¿Sí o no? Tenga cuidado con eso. Pero la fe viene a través de escuchar la voz de Dios y aceptarla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quiénes de ustedes quieren caminar con Dios? Amén. Yo espero que sí, yo también. Entonces, todos nosotros debemos experimentar, caminar por fe debajo de la voluntad de Dios. Amén. Porque también es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros seamos probados. Es la voluntad de Dios que nosotros pasemos, así como el oro, nosotros pasemos por el fuego y seamos probados. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han sido probados? Amén. Amén. Todos nosotros hemos sido probados. Y si usted es de los que está empezando a caminar con Dios, prepárese. Porque si usted no está pasando por una prueba antes, la va a pasar cuando y la va a pasar mientras. ¿Sí o no? Amén. Muchas veces leemos en el Antiguo Testamento que podíamos decir que estas personas, según cada vez que nosotros leemos, sobre todo a esta gente antigua, ¿verdad? Que tenían una forma de vivir rústica e incluso en el trabajo. No había tecnología, no había utensilios, ¿verdad que no? No había un medio de transporte, no había cierto tipo de ropa, no había las comodidades que nosotros tenemos en el día de hoy. Hoy tenemos tecnología, computadoras, entretenimiento en la televisión y todo ese tipo de cosas. Y yo les soy sincero, a mí me gusta mucho todo ese tipo de cosas. La computadora, la televisión, todo ese tipo de cosas, a mí me gusta mucho. Pero en lo personal, cuando yo estudiaba este pasaje, hermanos, a mí me hubiera gustado cambiar todo eso, todas esas cosas que yo puedo vivir y disfrutar por un poquito de lo que aprendió Enoc cuando él caminaba con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque poco se hable de Enoc, podemos saber también, hermanos, que Enoc fue un gran profeta. Usted verá ahora. Libro de Judas, verso 14, nos enseña eso. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Hasta ahí. Oh. Dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas
de millares. ¿De qué está hablando Enoc aquí? De la venida de Cristo. Cuando Él venga a la tierra con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, solamente séptimo de la generación de Adán, y ya este hombre tenía la revelación de que un día iba a venir Cristo con cada uno de los que ha entregado su vida a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, para morar, bendito Dios, sin llanto, sin lágrimas, bendito sea el nombre de Dios, sin enfermedades, a reinar para siempre con nuestro Dios. A su nombre. Gloria. Cuando se estudia teología, principalmente tomando este libro de Génesis, siempre al principio de las clases se enseña que el libro de Génesis se le llama el granero o el semillero de la Biblia, porque en formas pequeñas podemos encontrar de Génesis todo el desenlace y todas las tipificaciones bíblicas que existen en la Biblia, incluyendo entonces lo que hizo Enoc. Así que Enoc fue un hombre de mucha fe, pero ¿dónde tuvo o de dónde obtuvo Enoc esa fe? ¿Quién le enseñó a Enoc esa fe? ¿Cómo Enoc se volvió un profeta? Y yo sé que esta parte le va a gustar mucho al hermano Elvin. Enoc tuvo toda esta experiencia porque Enoc era contemporáneo de Adán. El silencio dice muchas cosas. Por eso quise leer bien la cronología, la descendencia. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Se entiende ahora? ¿De dónde aprendió Enoc todas las cosas? Prenda la película de nuevo, ya que la tenía en pausa. ¿Usted puede imaginarse eso? Usted puede imaginarse, hermanos, la clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán. Usted puede imaginarse cuando Adán compartía gloriosas verdades, gloriosos conocimientos que venían de parte de Dios todos los días que Dios venía y descendía para hablar con Adán. ¿Estamos aquí, iglesia? Adán supo muchísimas cosas. Y Adán y Enoc eran ¿qué? Eran contemporáneos. Al estudiar la Biblia en el capítulo 5 de Génesis, podemos notar que en lo que leímos ahorita, que Adán tenía 622 años de edad cuando nació Enoc. Así que si comparamos la edad que tenía Adán y la igualamos a la edad de uno de los hombres del día de hoy, podemos más o menos decir que Adán tenía alrededor de 60 años de edad. Si lo comparamos con lo que vive el hombre en el día de hoy. ¿Sí o no? Adán estaba durísimo. Si usted le daba un bate, si Adán hubiera sido dominicano, estuviera jugando en la Grande Liga todavía. ¿Sí o no? Bueno, no en la Grande Liga, pero estuviera manillando a un equipo. Porque el hombre sabía, el hombre tenía experiencia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando murió Adán,
Adán tenía, dice la Biblia, 930 años. Lo que quiere decir que Adán y Enoc tuvieron juntos 308 años, compartiendo juntos, hablando de la palabra de Dios, dando testimonio de las cosas que pasaban ahí. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Yo me imagino, hermanos, entre todo ese tiempo, cuando Enoc le preguntaba a Adán, bendito sea el nombre de Dios. Adán, mi tata, sí, porque él era 7 generaciones, abuelo, bisabuelo, tatara. Adán, ¿cómo tú te sentías en el Edén? ¿Qué sentías tú cuando tú caminabas junto, agarrado de la mano de Dios? Cuando tú te paseabas por el jardín, bendito sea el nombre de Dios, con aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Al mismo tiempo yo puedo ver a Adán con lágrimas y tal vez con una voz temblando igual que la mía, respondiéndole a Enoc cómo era lo grande, lo maravilloso del poder disfrutar de la presencia, de la sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre. Pero también nosotros podemos ver en esta historia cómo también Adán le decía a Enoc cuán grandes son las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, muchas veces nosotros venimos y nos entregamos al Señor y nosotros, ¿verdad? Decimos muchas veces que le vamos a ser fiel a Dios y empezamos con fuerza a caminar con Dios, hermanos. Pero el enemigo siempre está ahí. El trabajo de él es hacernos caer, hacernos a nosotros, así como hizo con Adán, que nosotros no podamos llegar a la gracia de Dios, o que si estamos adentro, nosotros nos salgamos de nuevo de la gracia de Dios. Se mete en nuestra familia, nos tenta con las bebidas, con la música, con los amigos, con las mujeres, con los hombres. Es el trabajo de él. Que nosotros también vayamos para aquel lugar que está reservado para él y los ángeles que se fueron con él. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hermanos, lo importante, no les recomiendo a ustedes que caigan, pero si alguien cae, por favor, hermanos, clame al Espíritu Santo de Dios para que les redarguya y venga y arrepiéntase de nuevo. Que Dios es grande en misericordia, bendito sea el nombre de Dios. Muchos hombres en la Biblia le fallaron a Dios.
pero no tomaron mucho tiempo para venir al arrepentimiento de nuevo. ¿Y Dios qué hizo? El que vino de nuevo a arrepentirse, Dios los perdonó y Dios los salvó y Dios los restituyó, bendito Dios. Y si Dios los restituyó, nosotros no somos nadie para juzgar y ponernos en medio de los planes de Dios con cada uno de los hijos que ya Dios tiene predestinado para la vida eterna. Amén. A su nombre. Vuelvo y le pregunto, ¿usted quiere caminar con Dios? El énfasis de los pasajes que hemos leído, primeramente hablan de la fe que tuvo Enoc. Y lo segundo es que esto, hermanos, el evangelio es un asunto, aparte de la fe y obediencia, es un asunto de compañerismo. Grábese bien esa palabra. Esto es un asunto de compañerismo, de tener una relación con Dios y también una relación con nuestros hermanos. Amén. Lo primero es que entonces tenemos que dar un paso de fe. Un paso de fe. Acuérdense que nosotros hablamos en la enseñanza anteriores que el llamado es el mismo. Hay que tener fe para venir a caminar con el Señor. Amén. El llamado es el mismo. Ven a caminar conmigo. Dios llamó a Abraham, ven, sal de tu tierra y tu parentela, ven a caminar conmigo. Amén. Y el Señor Jesús llamaba, ven a caminar conmigo, ven a caminar conmigo. El llamado siempre es el mismo. Ven, entrega tu vida a Cristo. Da ese paso de fe, confía en Dios. Y lo segundo, entonces, es que debemos desarrollar una amistad con Dios, una relación con Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo, yo sé a quién yo he creído. Él no dijo, yo sé en quién yo he creído. Él dijo, ¿cómo? Yo sé a quién yo he creído, no en quién yo he creído. ¿Usted sabe por qué lo dijo de esa manera? Porque usted puede saber de una persona por las cosas que usted ha oído de esa persona. Usted puede saber de una persona por las cosas que usted ha oído de esa persona. Pero conocer a una persona, no saber de una persona, conocer a una persona, entonces usted tiene que tener una relación con esa persona. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Entendimos esa parte? Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermanos, ser hacedor de la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra. No oidores olvidadizos. Ser hacedor de la palabra. No predicadores olvidadizos. No profesores de la palabra olvidadizos. No ser hermanos que se le olvida la palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Jesús nos manda a que aprendamos la palabra, pero si nosotros no la ponemos en práctica, entonces nuestra amistad con Cristo nunca va a llegar a crecer. Amén. También hay otra cosa, hermanos. Cuando nosotros oímos buena enseñanza, buen mensaje, buena palabra de Dios, que el Espíritu Santo usted lo entiende, y usted dice, eso que está hablando el hermano o la hermana o aquel que está hablando, es verdad, yo lo siento así. Cuando son mensajes de enseñanza,
no mensajes de emociones. Porque las emociones, cuando usted sale de la iglesia, ya se le fue el humo. ¿Ok? Pero los mensajes de enseñanza y de sabiduría, usted se los lleva y los guarda. Pero el asunto es, ¿qué nosotros hacemos cuando se nos enseña bien? Cuando se nos doctrina bien. Muchas veces nos quedamos como si fuera en un letargo. Un día más pasó. A volver a lo rutinario el domingo que viene a la iglesia. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. No se preocupe. Si usted quiere no diga amén. Yo sé que eso no es popular. ¿Sí o no? El libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces quiere decir que para andar con Dios nosotros tenemos que estar de acuerdo con su voluntad y teniendo fe en Él. Amén. Y también este verso es muy importante y muchos también lo rechazan un poco. Miqueas 6, verso 8. Dice así. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Usted escuchó eso? Otra vez lo decimos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Usted quiere oír algo bueno? ¿Usted quiere oír algo bueno? Ahí lo dice, que Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué Dios declaró para que nosotros hiciéramos? Que tuviéramos misericordia de la gente. Porque Dios tuvo misericordia también de cada uno de nosotros. Amén, amén. Que seamos justos y también que caminemos con Él. Amén. Hay muchas personas que dicen, cuando usted le pregunta, ¿qué quiere Dios de su pueblo? ¿O qué quiere Dios de usted? Normalmente, siempre oímos decir, Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Que le adore en espíritu y en verdad, que le honren. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en todas estas cosas que nosotros hemos hablado, no es simplemente ser un pueblo que le adore y que le busque en espíritu y en verdad. Porque si fuera simplemente así, hermanos, Dios tiene a los ángeles que le adoran y que le alaban en espíritu y en verdad y que hacen todas las cosas que Dios le manda y lo hacen con poder y lo hacen bien hecho. Si fueran simplemente a hacer eso, no. Claro que es menester que nosotros seamos un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Pero eso, hermanos, debe ser parte de la forma natural del creyente, parte de la forma natural del hombre. Y yo me atrevo a decir, sea creyente o no sea creyente. Porque ¿qué dice el Salmo 150? Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, no es simplemente ser un pueblo que adore, sino un pueblo que ejecute la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Definitivamente, tener una relación con nosotros. ¿Qué aprendemos de Enoc? Que nuestra relación tiene que llegar a un nivel de que nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos,
podamos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios caminando con cada uno de nosotros. Amén. A su nombre. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Hermano, no para vanagloria, yo he tenido esa experiencia. No 24/7, pero sí he sentido la presencia del Señor acompañándome por lugares que yo he ido y he hablado con mi Dios. En una ocasión estábamos en la otra iglesia, y ya estoy terminando, estábamos en la otra iglesia, en el 413, y hubo algo, y me enviaron, hermanos, a mí, a comprar, creo que fue unas flores o una vasija o algo. Y para yo llegar a donde estaban esas vasijas, hermano, estaba lejos, y yo obedientemente agarré, y en vez de coger mi carro, yo en mi mente dije, no, eso está ahí mismo, pero era el allí del campo. Cuando yo, hermano, mire, yo me cansé caminando. Fui a un lugar y cuando no encontré, ahí fue verdad que la cosa se puso fea. La hora está pasando, esto es algo que yo necesito tener. Y volver entonces para atrás a la iglesia. Y cuando yo conseguí después, en otro establecimiento, la flor y la cosa que yo necesitaba, yo dije, Señor, si tú mandaras a alguien que me llevara para atrás, hermano, ahí mismo sonó una bocina, pipi, Marín, ¿qué es lo que es? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vas? Tú ves, ¿qué es lo que es tener conocimiento? Inmediatamente me llevó a la puerta de la iglesia. Una persona, hermano, que yo tenía, yo diría tal vez como un año que no lo veía. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es algo sencillo que le conté de tantas cosas que Dios ha hecho, que yo puedo testificar, pero yo sé que también Dios lo ha hecho con muchos de los que están aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto la mano de Dios obrando en su vida? A su nombre. Pero hay que meterse a tener una relación con aquel que todo lo puede, con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios quiere eso. Dios quiere eso. No que sea un hermano o un hijo de esos reconocidos y que esté lejos. Aún a veces no sintamos la presencia de Dios ahí. Nosotros sabemos que está ahí. A veces yo estoy en mi casa y llego, yo sé que mis hijos están ahí. Muchas veces ellos llegan cansados de hacer alguna actividad o de la escuela o lo que sea. Yo sé que están ahí. Yo llego a la casa y yo me siento en paz. ¿Por qué yo me siento en paz? Porque yo sé que están ahí. No lo estoy viendo físicamente, pero yo sé que están ahí. Si yo lo busco, yo sé a dónde yo lo voy a encontrar. ¿Estamos aquí, iglesia? Así es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Que cuando yo clame, Él me responda. Bendito sea el nombre de Dios. Él fue el que dijo, clama a mí y yo te responderé. Bendito sea el nombre de Dios. Él fue el que lo dijo. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? La relación de nosotros tiene que ser una relación que usted no tenga miedo de acercarse a Dios. Muchas veces hay una persona que no conoce bien a otra y a veces somos tímidos para llegar, ¿verdad? A donde está esa persona. Incluso muchas veces nosotros necesitamos hasta un intermediario para que nos lleve casi de la mano. Mira, te presento a fulano, esto y aquello. ¿Sí o no? Eso pasa. Hermanos, nuestro intermediario es Cristo. Y ya Él ha abierto las puertas para cada uno de los que quieran acercarse delante de la presencia de Dios.
Las puertas están abiertas. Mire esto. Si usted lo ponen aquí, y voy a poner este ejemplo, si ponen un grupo de chinos ahí, y ponen un grupo de gente hispana del otro lado, y a usted lo ponen aquí en el medio, ¿ustedes son hispanos? ¿Cuántos son hispanos? Levanta la mano. No lo sabe. Si a usted lo ponen aquí al frente y ponen un grupo de chinos allá y ponen un grupo de hispanos del otro lado y a usted lo sueltan solo en el medio, ¿para dónde o para cuál grupo usted va a coger primero? Para el mío, adiós. Ustedes son medio racistas. No, mentira. ¿Por qué? ¿Lo entienden? Hablan tu lenguaje. ¿Qué más se puede decir? Se parecen a ti. Sí. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y a su semejanza? Bendito sea el nombre de Dios. Es para que no tengamos ninguna excusa, para que podamos llegar bien delante de la presencia de Dios, sin ningún velo, porque ya Cristo quitó eso del medio. Bendito sea su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios quiere caminar con cada uno de nosotros, así como Él caminó con Adán, con Noé, con Abraham, con Enoc. Asimismo Él quiere caminar con cada uno de nosotros. Jesús dijo que Él está a la puerta y llama. Que si alguno oye su voz, no endurezca el corazón tuyo, sino ven a Él. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. Y cuando oyen la voz del Señor, esa oveja le sigue. Quiera ser usted una oveja de Dios. Hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a dejar esto aquí y vamos a continuarlo la semana que viene. Amén. A su nombre.